Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Este, un gusto poder estar hoy con ustedes. El tema que nos toca hoy es súper práctico, interesante, y les voy a presentar, pero al contador Roberto Condoleo, además de ser un hermano en la fe, un siervo de Dios consagrado, es un experto a nivel nacional y un referente en el país de todo lo que es materia tributaria. Antes de meternos en el programa, les aclaro como siempre, si ustedes vienen conectados del programa anterior y se llega a cortar, ustedes lo que hacen es salen, vuelven a entrar al YouTube y se vuelven a conectar al vivo del programa. Así que bueno, les presento formalmente a Roberto Condoleo. Él, como dice en la presentación del programa, es fundador y socio de Tributum.com. También es titular de un estudio importante en el país. Y adicionalmente es profesor en distintas universidades, ha escrito libros, así que estamos en presencia de un experto en impuestos, así que la idea es que podamos aprovecharlo. Hoy los impuestos son muy importantes a nivel empresa, ¿sí? A nivel personal, a nivel profesional, y si hoy no estamos bien asesorados y con claridad en cuanto a las estrategias que están vigentes para pagar menos impuestos dentro de la ley, como dice el título, la palabra de Dios dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Lo dijo Jesús, con lo cual somos responsables de pagar nuestros impuestos, lo que no quita que seamos inteligentes en la forma de pagarlos, cumpliendo con la ley, y que no paguemos de más, ¿sí? Que podamos planificar nuestras formas de pago y entender, ¿sí? Así que bueno, Roberto, bienvenido, y bueno, quería que arranquemos con algunos conceptos generales para monotributistas y autónomos. Ahí sí tenemos algunos monotributistas escuchando y demás que puedan escuchar ahí algunas herramientas para poder pagar menos impuestos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y es un gusto siempre estar compartiendo con los hermanos. Eh, no son los temas que estamos usualmente acostumbrados a hablar dentro de nuestras congregaciones, indudablemente, sí es a nivel universitario y a nivel profesional. Te agradezco la presentación. Hoy realmente ser un experto es un trabajo circense porque hay que ser mago. Realmente nos apabullan las normas, nos apabullan las reformas y demás, y tenemos que estar permanentemente estudiando, permanentemente actualizados, cambiando con las reglas de juego y demás. Eh, yo en el caso particular mío, yo estoy también en la Comisión de Estudios Tributarios de la Federación de Consejos y en las cámaras, con lo cual somos impulsores de propuestas en situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Yo mando unas placas y precisamente en las placas está allí algunos tips que normalmente están en la ley y nosotros no los tenemos en cuenta. Eh, no sé si podemos poner las placas, Nahuel. Sí, sí, ahí las vamos a ir subiendo. La Podemos poner la la primera del placa comenzando por la primera y vamos corriendo, el digamos, PowerPoint que mandó Roberto, ahí ya exacto, lo subimos. Ahí estamos. exactamente. Y como ustedes van a ver, digamos, la primera placa de presentación es un papelito con la palabra impuestos y una tijera recortando, que es lo que nosotros siempre intentamos, como decía Nahuel, dentro de las normas legales, intentar
de ser buenos administradores. Esto también forma parte de lo que Dios nos manda, ser buenos administradores de lo que Él nos da y, como decía, darle al César lo que es del César. Una de las primeras consideraciones que hay que tener en cuenta con el tema del monotributo, el primer riesgo que hay es quedar fuera del monotributo y pasar a ser contribuyente de general, con lo cual caemos dentro de lo que es la declaración jurada de ganancias normalmente y una carga adicional que es ser responsable inscripto de IVA con todo lo que esto trae aparejado. En el último año ha sucedido mucho esta situación porque no se controla de que en los últimos 12 meses no se esté superando el importe del tope de tabla para pasar a ser un responsable inscripto de IVA. Y este es un sistema que lo excluye prácticamente en forma automática porque surge por los sistemas y uno se entera de golpe 2 o 3 años después, con lo cual el cargo y el problema es bastante importante. Incluso a Roberto, veces... ahí te hago una pregunta, ahí Sí, para un stop, porque eso que estás contando me parece que es clave, ¿no? Sabemos que hay un abismo de diferencia entre la persona que paga un monotributo, o sea, la carga impositiva que tiene un monotributista, de la carga impositiva que tiene un responsable inscripto, ¿no? El es así. salto es abismal, no hay un punto intermedio, o sea, pasás de tributar pequeños Exactamente. porcentajes a prácticamente vivir para pagar impuestos, ¿no? Mire, de golpe del monotributo, el programa tiene un tiempo determinado y no los quiero aburrir, pero les podría contar la historia del monotributo y de la época de los años 90. Me tocaba ir al Congreso a hablar con diputados y senadores cuando se estaba elaborando el monotributo y recién estaba ingresando, incluso con el que era el administrador federal en ese momento, el doctor Silvani, que venía del Fondo Monetario Internacional, y esto había sido implementado en otros países. Y uno de los problemas precisamente que tiene este tipo de sistemas es que se produce un salto al abismo, desde, primero, las categorías más bajas, con lo cual alguien que está iniciando una actividad y en muchas situaciones más en profesionales, pasa a que tiene que pagar más de monotributo que lo que tiene de ingresos, hasta pasarse hasta la última categoría de lo que fuese y pasar a ser a responsable inscripto, con lo cual es una catarata de impuestos. Pero además, les podría contar, digamos, que esto, yo tengo hecho el análisis y lo he expuesto en una conferencia que se hizo en la Cámara Argentina de Comercio, demostrando de que en las distintas escalas que tiene el monotributo y con las presunciones que tiene de gastos, los ingresos que le quedarían a la persona del monotributista estaría muy por debajo por el nivel de ingreso para considerarlo que estaría en un nivel de pobreza. Con lo cual, estos impuestos están distorsionados. El segundo salto que se produce es también, aún dentro de los regímenes generales, entre el empleado en relación de dependencia y el autónomo. El empleado en relación de dependencia tiene una deducción 3.8 veces más alta que el autónomo, pero además por el año 2019 también tiene un plus más por ese tipo de deducción. Con lo cual, realmente a igualdades de ingreso, la diferencia también es sumamente importante. Y las deducciones personales que tiene un autónomo tampoco cubren lo que sería un ingreso para estar en el nivel de pobreza, está por debajo del nivel de pobreza. Tengamos en cuenta que las deducciones de tipo personales
están puestas con un sentido, y el sentido es que la persona cubra un mínimo de subsistencia, digamos, y que no tiene capacidad para contribuir. Por debajo de ello, no tiene capacidad para contribuir. Esta distorsión que se produce ha sido muchas veces pedida por nuestros organismos, digamos, que se nivele. Y es más, si quieren, y tenemos un minuto, les puedo contar una curiosidad. En el año 1973, cuando estaba el impuesto a la renta, y en el año 74 pasaba a ser el impuesto a las ganancias, precisamente el diputado preopinante del Frente Justicialista en ese momento, digamos, el doctor Díaz Ortiz, exponiendo, dice con respecto a esto que la nueva ley, la de ganancias del año 74, que incluía alguna categoría más, quinta categoría y demás, eliminaba esta distorsión que había entre el trabajador en relación de dependencia y el autónomo y equiparaba estos mínimos, esta deducción especial en ambos casos. Con lo cual ustedes pueden ver que esto parecería como que avanzamos, retrocedemos y Vamos y avanzamos. venimos siempre. Exactamente, vamos y venimos siempre. Pero hay algunas Roberto, cuestiones. te hago Sí, una consulta ahí, porque por ahí del otro lado tenemos muchos que están ahí diciendo, bueno, sí. quiero ir al hueso, digamos, quiero pagar menos, ¿no? A eso Y iba. vos dijiste algo muy interesante para los monotributistas, ¿no? De evitar dar el salto. ¿Y qué otra cosa más tiene el monotributista que tener en cuenta para ahorrarse algún impuesto? Bueno, el primer punto, además del salto ese, y que te digo, no es el caso tanto de los profesionales, pero sí de los comerciantes, que una de las causales para excluirlo del monotributo es que no tenga facturas de compra, por ejemplo. Digamos, que esto en algunas actividades es bastante común, yo lo he vivido, digamos, casos de floristas, etcétera y demás, tiene este tipo de problemas. Pero hay algo que también sí es importante, que en aquellos casos donde una persona está en relación de dependencia y además puede ser monotributista, puede tener una propiedad que alquila, por ejemplo, la dan alquiler, sabemos que hasta no importa si es correcto o incorrecto, pero hasta 3 propiedades, digamos, que no tenga otro tipo de actividades, puede estar incluido dentro del monotributo. Uh -huh. Y en la ley del monotributo, una de las cosas que establece es que aquellos que están en relación de dependencia solamente tendrán que pagar uno de los componentes del monotributo. El monotributo, en realidad, cuando uno paga, está compuesto por el impuesto a las ganancias y el IVA supuesto, que está allí incluido, tiene la parte previsional y también la obra social. Con lo cual, el que está en relación de dependencia, cuando se inscribe, puede pagar solamente la parte impositiva del monotributo y no así pagar la parte ni previsional ni la obra social. Con lo cual, tiene una reducción de la cuota del monotributo. Bien, y ahí yo me anoté algo, sí que es muy llamativo, no es menor, la diferencia que hay, ¿no? En la primera categoría, ahí sí podemos pasar, ahí está la pantalla, ya sale ahí directo, que es lo que nos explicaba recién Roberto, pero yo me anoté algo que es súper interesante, ¿no? Esto que explicabas vos. En la categoría más baja, un empleado en relación de dependencia, cosas bien, y se excluyó de los otros dos componentes, ¿no? El impuesto al monotributo tiene 3 partecitas, vos al ser el empleado de relación de dependencia, como decía Roberto, hay 2 partes que no las pagás. Y mirá la categoría más baja, que si vos sos empleado en relación de dependencia, en lugar de pagar 1.955 pesos, o sea, casi 2.000 pesos, pagás solamente por mes 168 pesos, ¿sí? Es clave, yo ahí anoté una pequeña plaquita para recordarle el importe, ¿sí? Miren la diferencia que hay en la categoría más baja,
nos ahorramos prácticamente 1.800 pesos de impuesto. Esto estamos hablando en la categoría A. En las distintas categorías hay diferencias, pero varía en esto que nos explicaba Roberto, ¿no? Así que es un punto más que clave para tener en cuenta. Bien ahí, Roberto, eso para los que nos están escuchando me parece que es clave. Me ha pasado ahí, Roberto, te cuento una, gente que venía pagando, era empleada en relación de dependencia y tenía la actividad de monotributista y venía pagando los 2.000 pesos estos y creyendo que había hecho un gran negocio, ¿no? Que se había ahorrado el asesoramiento, se había dado de alta solo y demás, y cometió el error de no marcar que era empleado en relación de dependencia, entonces estaba tirando 1.600, 1.800 pesos por mes a la basura. Sí, Esto que es además estamos clave. hablando casi 20.000 pesos por año. Yo en realidad siempre en esto hago los cálculos por año, ¿no? ¿Cuánto representa el ahorro anual? Porque además el Correcto. monotributo tiene el cumplimiento puntual de la cuota del monotributo, la última cuota no se la cobra. Tal cual. Me parece que ese punto es vital, así que esto muy pocos lo saben y es uno de los datos clave. Yo ahí me anoté algo también para preguntarte, Roberto, que ahora está en boga para monotributistas autónomos el tema del crédito a tasa cero. ¿Qué opinás al respecto de esto? ¿Qué funcionalidad tiene y qué riesgos conlleva, no? Mirá, el crédito a tasa cero, desde el punto de vista financiero, es muy conveniente. Si yo mal no recuerdo, bueno, tengo una tabla, digamos, donde toda esta normativa que es tan compleja, digamos, la ordena, se empieza a pagar en diciembre en cuotas y sin intereses. Estamos hablando de un monto de 150.000 pesos. Eh, alguna Ah, bueno. restricción, alguna restricción que puede llegar a tener, digamos, tiene bastante lógica, como también el tema del ATP y demás, bueno, porque si te están dando un subsidio, digamos, no es para ahorrar en divisa. Esto es lo que tiene en consideración el Estado, ¿no es cierto? Ujú. Pero el crédito es muy conveniente. Si yo mal no Bien. recuerdo, no lo tengo ahora ahí a mano, pero se empieza a pagar creo que en diciembre y en 5 cuotas, una cosa así, mensual. Es muy importante teniendo en cuenta la inflación que tiene la Argentina, ¿no? Bien. Nosotros siempre recomendamos, ¿no es cierto?, que por todos los medios tratemos de no endeudarnos, ¿sí? De evitar tomar deuda, porque la deuda después nos termina atando, ¿no? Como dice en la palabra de Dios, no deban a nadie nada, ¿sí? Pero sí entendemos que en este contexto actual hay gente que se está endeudando con la tarjeta de crédito, se está endeudando con un prestamista, se está endeudando con alternativas más peligrosas que esta, ¿no? Entonces, esta alternativa, en caso de que vos te tengas que endeudar, ¿sí? Porque si vos no te tenés que endeudar, no necesitas endeudarte, no te endeudes, ¿no? Ahora, Totalmente. si vos tenés que tomar una deuda, porque no te queda otra, porque estás en una situación crítica, entre tomar una deuda con la tarjeta de crédito, aunque ahora tenga una bonificación mínima y demás, pero es muy poca, entre endeudarte con el prestamista de la vuelta o entre tomar este préstamo a tasa cero, lo que nos enseña Roberto es usar usá solamente tasa cero, ¿no? Que es mucho más económico, que no conlleva riesgos impositivos, ni fiscales, ni de ningún tipo, y que la verdad es que realmente vale la pena. Otra vez lo repito, porque nosotros enseñamos mucho esto de que no nos endeudemos, ¿sí? Y esta es la regla, ¿sí? Nosotros solo sugerimos endeudarnos en casos de comprar una vivienda por el volumen económico que implica, ¿sí? Ahora, en el caso
de que vos, por haber hecho alguna operación incorrecta o no tener ahorros o lo que sea, y ahora tenés que elegir entre lo menos malo. Y lo menos malo, como nos dice Roberto, es el crédito a tasa cero, que la verdad es que eh, es muy efectivo, siempre y cuando tomando que estamos hablando de lo menos malo. Si no necesitas tomar deuda, no tomes. Sigamos, Roberto, entonces con Bueno, lo que estabas contando. te puedo comentar algo, ya que tocaste ese tema, Uh -huh. creo que es interesante por lo menos mencionarlo. Tenemos dos tipos de eh, situaciones ante esto. Tenemos el caso de la persona física o el pequeño comercio, pero también tenemos el caso de la pyme. Ajá. Esto también es importante. Con prescindencia del ATP actual, de la ayuda con respecto a los sueldos, el diferimiento del SIPA o o la posibilidad de, según las actividades, de tener una reducción muy importante desde el punto de vista de las cargas sociales. Eh, Mucho de esto la pyme no lo sabe, pero hay medios, hay sistemas donde realmente se pueden acudir. Por ejemplo, están las sociedades de garantía recíproca. La sociedad de garantía recíproca tiene mucho menos requerimiento que los bancos y lo que hace la sociedad de garantía recíproca es ser avalista del crédito que uno solicita. Entonces, ¿qué sucede? Hay bancos, bancos estatales, bancos privados, empresas también de sociedades de garantía recíproca, donde le piden menos requisitos que los bancos y es mucho más fácil entrar al banco y aún con el costo que tiene la participación de la sociedad de garantía recíproca, la posibilidad de obtener un crédito bancario con el aval de estas empresas es muchísimo más conveniente y es posible. También a través de ello, digamos, hay un mercado de capitales dentro de la bolsa de la bolsa de valores con el tema de cheques diferidos y demás. Y está el Uh tema -huh. también del descuento de las facturas de crédito. Correcto. Con lo cual hay una batería que de golpe en una pyme dice, no lo entiendo, no sé de qué se trata, no porque no voy a poder salir con esto de los intereses y demás, y realmente, digamos, puede llegar a ser productos interesantes como para que los comience a conocer y pueda empezar a operar. Como vos bien decís, depende para qué me endeudo, es donde realmente esto se utiliza. Uh -huh. Y este Acá tipo de... tenemos una pregunta, acá, Robert, Sí, así no la perdemos, que nos hizo dale. Natalia Edith, que pregunta si influye lo que se cobra de sueldo con lo que se paga de monotributo. Son dos cosas diferentes, ¿no? El monotributo es otra Son dos cosa. cosas distintas. El tema, el sueldo va por un lado en la relación de dependencia y el monotributo va por otro lado totalmente distinto. Son dos canales diferentes. Bien, bien, es clave eso porque no importa cuánto ganes, si ganás 20.000 pesos como empleado en relación de dependencia, eso no impacta en tu categorización. Lo que Y si impacta gana en 100 tu mil pesos, categorización, tampoco. y si ganás 100.000 tampoco, y si ganás 1.000.000 tampoco, vamos con fe ahí. Exacto. Bueno, pero lo que influye en tu categoría de monotributo es lo que facturás en monotributo, solo esto, con lo cual puedes tener las dos cosas a la par y no impacta en nada. Y también nos pregunta acá Silvina Morel, nos dice un ejemplo de qué es un ejemplo de una sociedad de garantía recíproca. Bueno, tenés Banco Nación, tiene sociedad de garantía recíproca. La sociedad de garantía recíproca está legislado dentro de la ley 24467 por el artículo 79, por supuesto que ha ido sufriendo modificaciones y demás, pero esto es así. Hay
miembros, que después ahora los voy a comentar, hay miembros aportantes a la sociedad de garantía recíproca, ¿ok? Y lo que hace la sociedad de garantía recíproca es ser un vehículo de aval para poder descontar facturas de crédito, descontar cheque o obtener un préstamo bancario. Por eso los bancos tienen sociedad de garantía recíproca. Esto también tiene su historia. Comenzó con esto en su época Dálmine Siderca, con este tipo de estructura, para precisamente poder financiar a sus proveedores menores. Pero los aportantes a la sociedad de garantía recíproca tienen la posibilidad de la deducción del aporte en ganancias. Deducen el 100% de lo que aportan a la sociedad de garantía recíproca en ganancia. Por ejemplo, supónganse yo una persona física, la sociedad de garantía recíproca tiene cupo para aportantes, porque esto es un tema de funcionamiento de la sociedad de garantía recíproca, y yo aporto 50.000 pesos. Muy bien, esos 50.000 pesos son deducibles en el 100%, no crédito de impuesto, sino deducción de la base del impuesto, Tremendo. pero tengo que mantenerlo durante 2 años. Y esos 2 años, que puede prolongarse por un año más, ¿qué es lo que hace? A mí me va a dar un interés. Es como, me va a dar, según el rendimiento de la sociedad de garantía, me va a dar un interés por año, que sí va a estar grabado ese interés por año. Pero piensen ustedes que, bueno, yo dentro del slide había hecho como una serie de cuerdas para comentar, digamos, que la tasa no es proporcional, sino que se va incrementando más que proporcionalmente. Esto puede bajar dentro de la escala y además incide en los anticipos que se van pagando al año siguiente. Es decir, que si a lo largo de los 2 años ese mismo dinero yo lo puedo ir reciclando dentro de la sociedad de garantía recíproca, se transforma en permanente. Lo que tenemos en contra es que el efecto inflacionario. Bien, Robert, otra cosa, a ver, monotributistas dijimos, para repasar rápidamente, por un lado, si sos empleado en relación de dependencia, ahí tenés un diferencial abismal. Segunda cosa que recuerdo importante, no menor, que pocos lo saben, es el reintegro de un mes de lo pagado durante el año cuando lo tenés puesto por medio de débito automático. Esto aplica tanto a monotributistas como a autónomos, ¿correcto? Sí, exactamente. O sea, te ahorrás un mes de pago de autónomos o de monotributos solo por tenerlo por débito automático del Pago banco 11. o Pago 11 cuotas en lugar de 12. 11 en lugar de 12. Un dato no menor, es decir, en 2.000 pesos que pagás por mes o 24.000 por año, te ahorraste una cuota de aporte. Exactamente. Otro dato no menor para los monotributistas, que yo ahí anoté y creo que está la placa ahí para poner, para que charlemos, es el impuesto ley 25413, que para que no se nos desconecten, que es esto de la ley, es el impuesto, famoso impuesto al cheque, ¿no? El histórico Exacto, el impuesto impuesto al al débito y cheque. crédito. Sí. Bien, los monotributistas ahí, Roberto, contanos, tienen un beneficio que pocos lo saben, y el banco no les puede retener no más del 2,5 por mil contra el 6 por mil que le retienen a cualquier inscripto, ¿correcto? Sí, la diferencia es esta. La diferencia que puede suceder es esta. Si tenés certificado PYME, podés estar dentro de los distintos tramos. El Uh -huh. impuesto al débito y crédito, podés estar en un 100% del impuesto al débito y crédito, que es un crédito de impuesto a las ganancias. O hay otro tramo que es el 50% del impuesto al débito, del impuesto al débito y crédito. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede en esto? El monotributista tiene esta ventaja de tener una alícuota inferior, pero lo que sucede cuando vos sos pyme es que te lo podés tomar como crédito de impuesto. O sea, Correcto. habría un balance. Y en realidad, además, otra cuestión, que no sé por qué muchas personas no tienen este control o este cuidado. Ese impuesto al débito y crédito lo podés
lo podés ayudar contra la inflación porque lo podés computar como parte de pago de los anticipos de ganancia que tenés que pagar durante el año. Excelente. Entonces, no se licúa. Perfecto. O sea, acá hay dos puntos con el impuesto LE 2543 o impuesto al cheque. Una es, si vos sos monotributista y ves que el banco hace la cuenta, agarrá el extracto del banco, ahora todos se van a ir a buscar el extracto del banco a ver qué es lo que pasó, ¿no? Pero esto casi no lo sabe nadie. Lo que estamos dando acá es algo que en las iglesias no se habla nunca. Roberto tuvo la gentileza de ayudarnos a compartir y de guiarnos en esta charla. Es algo que no se habla, pero es algo que cuando vos vas a un cumpleaños, Roberto, ahora con la cuarentena no podemos ir a ningún lado, pero cuando vos sos contador y vas a un cumpleaños, vas a una fiesta, vas a un evento, todos te preguntan algo, ¿no? Es como el médico, el nene le duele la garganta, a ver, revisámelo. Al contador siempre le preguntan, che, me pasa esto, me pasa el otro. Bueno, esto es algo que cada vez que yo lo digo en cualquier lado, nadie lo sabe. Entonces vos vas y te agarrás el extracto del banco y te fijas. Si vos sos monotributista y te están reteniendo cada vez que entra plata en tu cuenta o cada vez que sale plata en tu cuenta, 6 pesos cada 1000, 6 por 1000, 6 pesos cada 1000 pesos que entran o que salen, tenés que agarrar al banco, hay un procedimiento, pero te podés asesorar con el banco y pedirle que, mostrarle tu documentación y que no te cobre más ese 6 por 1000 porque para vos lo perdés o no pagás ganancias. Entonces, para eso existe esta alícuota reducida que nos enseñaba Roberto. A Eso es veces para se te uno. complica cuando tenés las cuentas compartidas y tenés uno que Correcto. es de régimen general y el otro que es monotributista. Ahí a veces se complica en la tramitación con el banco. Pero técnicamente, y si vos tu cuenta es individual, tenés la posibilidad de pedir esto, y ojo con esto, no es menor, porque es el 2,5 por 1000 de todo lo que entra y todo lo que sale durante toda tu vida versus el 6 por 1000, o sea, es menos de la mitad. Y otro dato no menor que dijo Roberto es que si vos sos pyme y tenés el certificado pyme, toda esta plata que te retienen del 6 por 1000 te lo tomás como pago a cuenta de ganancias, pero que siendo inteligente y sabiendo la inflación que tenemos, tenés que aplicarlo rápido al pago de anticipo de ganancias. Exacto. Otro punto que yo me anoté ahí para preguntarte, que es sí que es poco conocido, es el caso de la caracterización de autónomos que no tuvieron ingresos, ¿no? Cuando vos sos autónomo, estás inscrito en autónomo y venís pagando todos los meses la cuota de autónomos, si vos no tuviste ingresos durante el año anterior, podés pedir la caracterización que es Exacto, para sí, no claro. aportar durante el siguiente año. Y eso es mucha, mucha plata. Sí, es como un reciclaje. Se hace como un reciclaje. A ver, O sea, lo que vos aportaste es como que se toma para el otro año. El tema que vas a tener allí es que eso no se te va a computar como año para la jubilación. Para tener el beneficio previsional tenés que tener 30 años de aporte. ¿De acuerdo? Ese año que vos hiciste ese rolling, digamos así, con el aporte del año anterior, no se va a computar para el beneficio. bien. Bueno, otra cosa que me parece clave, ahí los empleados en relación de dependencia tomen nota, nos van a odiar algunas iglesias, algunas organizaciones civiles y fundaciones, pero es clave, ¿no? El tema de impuesto a las ganancias para empleados en relación de dependencia, eh, que se van que pueden deducir las donaciones que realizan a determinadas organizaciones exentas. Antes de darte el pase a vos para que nos enseñes esto, digo, una cosa es, si vos le donás plata a Greenpeace, ¿no? Como Greenpeace se dedica a guardar y salvaguardar a los animales, en la ley no te permite deducir ese aporte. Pero si vos aportás a Cáritas, la Confederación Evangélica Bautista, la Iglesia X y demás que se dedican a ayudar a las personas humanas, como dice el Código de Comercio, sí tenés esa posibilidad. ¿Qué nos decís, Roberto, de esta herramienta que existe en el mercado?
Bueno, lo que a nosotros nos toca, digamos, es que esto es pertinente para instituciones religiosas. Y Ujú, nosotros estamos como instituciones religiosas, ¿ok? Incluso en el registro de culto y demás. Lo que también tenemos que figurar es como entidad exenta reconocida por la Dirección General Impositiva. Este es la primera cuestión que normalmente hay con estas entidades, que no solamente instituciones religiosas, sino asociaciones y fundaciones que tengan la exención en impositiva, que es todo un trámite, digamos, que hay que realizar para figurar dentro de esta nómina y que normalmente hay que ir renovándolo. Pero el tema también importante es ujú, los requisitos que establece la resolución para que efectivamente yo lo pueda deducir, ujú. independientemente de que una vez que se cumplen esos pasos, que tiene que ser por transferencia bancaria o depósito directamente en una cuenta bancaria o depósito por cajero automático, etcétera, alguna cuestión más que me estoy olvidando que puede estar dentro del slide, es que yo tengo un tope también de deducción, que es el 5% de la ganancia neta. Cuando hablamos de la ganancia neta, estamos hablando de el ingreso que establece de acuerdo a la ley, menos los gastos que corresponden a ese ingreso. La corresponsalía, digamos. El gasto Ujú. que se vincula unívocamente con ese ingreso. A partir de allí, yo tengo toda una serie de deducciones que si bien tienen tope, pero esa es la base. Con lo cual, tengo el tema de las donaciones que no pueden ser más de un 5% de esa ganancia neta. Cuidado Correcto. que ese 5%, como algunas otras deducciones también que tienen tope, lo que podemos lograr, aunque no sean de cifras significativas, es que me modifiquen la escala en la cual yo estoy en la alícuota, que como les Ujú. explicaba, no es proporcional, sino que es progresiva. Bajar un escalón dentro del rango de la escala es más que proporcional el ahorro del impuesto que yo tengo. Bien, eso es clave lo que acabas de decir, Roberto, porque eso pocos lo saben. Cuando vos sos empleado en relación de dependencia, tu empleador te retiene y no podés hacer mucho más que presentar el famoso CIRADIC, ¿no? Que es donde vos declarás esto que estamos hablando, las donaciones, si tenés hijos, si pagás alquileres, etcétera. Todo Exacto. eso ahora Roberto nos lo va a enseñar. Pero hay un dato que no es menor, que es según lo que vos, cuanto más vas ganando, arranca la escala, ¿no? Reteniéndote, para hacerlo simple, ¿no? Un 5% de lo que vos ganás, y esa escala después empieza a hacerse proporcional, empieza a subir y llega a retenerte tu empleador hasta el 35% proyectado, ¿sí? No llega nunca al Sí, 35%, pero para hacerlo fácil, el sí. 35% de tus ingresos, con lo Sí, cual llega no es al una cuestión 33. menor. 33, ahí exacto. Bueno, entonces llega, vos pensás que 33% de tu sueldo se lo está llevando, hasta el 33% de tu sueldo se lo está llevando el fisco. Y yo me anoté en una plaquita, hice un cálculo rápido para ver la comparativa de una persona que donó versus una que no donó en condiciones iguales, ¿no? Sin hijos, sin tener Sí, sí. personas a cargo, iguales, Mm. que gana 100.000 pesos y donó el 5% de su ganancia a una entidad exenta. ¿Qué sucede acá? La diferencia en el impuesto anual que paga uno versus el otro es, se ahorró 18.000 pesos, ¿sí? 18.000 pesos de impuesto por haber incluido en el CIRADIC trabajador la donación realizada en la declaración jurada del CIRADIC. Y ahí te abro el juego también para que nos cuentes qué otras cosas se pueden deducir del impuesto a las ganancias
que algunas son históricas, pero hay otras que son medianamente nuevas y que pocos lo saben y que pocos las están declarando, ¿no? Como el tema del seguro de retiro y demás. Sí, el tema de los seguros, lo que pasa es que ha tenido una historia que realmente la cifra que permitía deducir era paupérrima, había quedado congelada en el tiempo y era paupérrima. Pero si bien ahora es baja, es muy baja, pero nosotros vamos sumando deducciones. Este es el punto. El sentido es ir sumando conceptos donde cada concepto por sí mismo puede llegar a ser un número que parecería bajo, pero en el acumulado pasa a ser un número significativo y que de hecho lo estamos pagando, porque de hecho lo estamos pagando. Yo le pregunto a cada uno de ustedes quién no tiene un seguro por la cuenta bancaria por algún motivo, o por el robo del cajero, por esto, por lo otro. Todos tenemos algún seguro o individual o colectivo. Por estos conceptos, que incluso dentro de la página de AFIP están todo el tipo de seguro, donde se puede deducir hasta ahora son 12.000 pesos por el año 2019, van a pasar a ser, si sigue igual, a 18.000, creo que es para el año 2020, con lo cual Correcto. los que están en relación de dependencia, esto les va incidiendo mensualmente, contrariamente que lo que le pasa al autónomo, que lo computa después a fin de año y 6 meses después cuando tiene que presentar su declaración jurada de impuesto. Con lo cual, tiene toda una batería de seguros individuales, colectivos y seguros mixtos. Y no solamente esto, sino que también entran los fideicomisos que tienen como objetivo, en realidad, tener un seguro de capitalización. Hay empresas que también lo contratan, hay toda una normativa para esto, donde parte paga la empresa, parte paga el empleado y demás, y que tiene una deducción. Una deducción que además, si es superior a esos 12.000 pesos, se puede ir trasladando hasta la finalización del seguro. Como hoy el número es bajo, en realidad parecería como que nunca voy a llegar a poder deducir todo. Pero como esto es largo en el tiempo, nunca se sabe. Pero sí se puede Correcto. trasladar. Y otra pregunta ahí, a ver, hay cosas que a veces uno gasta que no sabe que las puede informar y deducir, ¿no? Se me ocurre el psicólogo, ¿no? El kinesiólogo, Exactamente. todas esas pequeñas cosas que uno las hace porque las hace, o tiene terapia, o tiene kinesiología, o tiene, paga un médico por su cuenta, y eso te hace una factura, y eso también es deducible en el impuesto a las ganancias, no es menor, también terminás pagando menos impuesto, es decir, tu empleador te retiene menos, y a veces esos pequeños montos hacen que bajes de escala, entonces en lugar de retenerte el 10 te terminan reteniendo el 6 o el 7, entonces es doble el beneficio. Bueno, acá yo te tengo que comentar algo que me parece que es importante. Y esto me acuerdo, eh, yo presidí la mesa consultiva de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en los años 2003, 2004, 2005, por allí, ¿no? Y este tema ya estaba y se planteaba. ¿Cómo es la deducción? Y ahora les voy a comentar. La deducción es el 40% del total de la factura con el tope también de ese 5%, ¿ok? Del 5% de la ganancia neta. O sea que tenemos otro 5% de la ganancia neta. Vamos sumando 5%, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos situaciones donde tenemos reintegros de las obras sociales y situaciones donde no tenemos reintegro de las obras sociales. Cuando tenemos reintegro de las obras sociales, tenemos por una parte el reintegro de las obras sociales, pero de golpe no tenemos por todo. ¿Qué pasa? El tema es muy claro cuando el que lo paga el paciente, el servicio,
le dan una factura, él tiene el original de la factura, y es un simple cálculo, el 40% del total de la factura hasta Ujú. el tope del 5%. Ahora bien, ¿qué pasa cuando me reintegra la obra social? Me reintegra una parte. Yo tengo que dejar presentar el comprobante original, yo no me quedo con una copia del comprobante, no me quedo. El primer punto es, yo me quedaría con la copia del comprobante y me tomaría la parte, el 40 con el 5% de tope, de la parte que no me reconoce la obra social. Muchas Ujú. veces los reintegros de las obras sociales son bajitos. Sí. De golpe paga una consulta médica 3.000 pesos y la obra social le reconoce 600 pesos, por ejemplo. Con lo Ujú. cual tenemos una ventana de 2.400 pesos. Yo particularmente soy partidario de sacar una fotocopia de la factura, tengo el Ujú. reintegro de la obra social y me tomo el 40% del neto con el tope del 5%. Este es el punto. Eso Ahora, es clave eso que acabas de explicar. No perder, por poco que parezca, claro, porque a veces uno se le va y no perder eso. claro, esto es un tema que nunca se ha consultado en impositiva, nunca se ha planteado de esa manera y realmente no hay consultas con respecto a esto. Pero el servicio que yo estoy pagando es el 60%. Y el concepto por el cual yo estoy pagando es un concepto que efectivamente permite deducirlo en las condiciones que yo les comenté. Este es un punto importante. Ahora, ya que tocaste este tema de los gastos médicos y demás, ¿qué pasa con los gastos de medicamento, de farmacia, que uno normalmente tiene? Si uno mira el ABC de las consultas de AFIP, le dice que solamente admite la deducción de los gastos que son por internación, o sea, los que se realizan ante la clínica, el hospital, etcétera y demás. Pero en realidad no hay ningún tipo de condicionamiento dentro de la norma legal como para que yo me pueda tomar los gastos de farmacia, pero que obviamente responden a recetas médicas, Ujú. no medicamentos, digamos, de libre consumo. Pero fíjense, yo tengo un par de anteojos. Tuve que ir a la óptica, tuve que ir al oculista y hacerme estos lentes. Muy bien. Estos lentes lo pagué, no tengo reintegro de la obra social. Estos lentes, digamos, ¿yo puedo incluirlo dentro de estos gastos? Totalmente. Yo para trabajar necesito estos lentes. Si no, realmente tengo serios problemas de visión y no puedo producir ingresos. Con lo cual hay una Muy bien. serie de gastos que están vinculados con la actividad que cada uno realiza. Bueno, esas cosas no son menores y hay que estar con los ojos abiertos y también nos permiten ahorrar impuestos. Acá Carlos nos pregunta si para los trabajadores en relación de dependencia hay alguna manera, alguna tabla para calcular si les están descontando correctamente el impuesto, su empleador, ¿no? Bueno, en realidad sí la tiene, tiene la tabla, puede entrar en la página de la Administración Federal de Ingresos Brutos, de impositiva, perdón, no AGIP, sino AFIP, Ujú. y realmente allí tiene la tabla del acumulado mensual con las deducciones que va haciendo. Ahora, le diría que la mayor parte del problema de la deducción de la retención que tiene de impuestos, va a depender mucho del formulario que le presente al empleador con las deducciones que él considera, que están detalladas. En el formulario los conceptos están todos detallados. Hay algunas calculadoras que están disponibles ahí, si vos pones Google y pones Sí, calculadora de también. impuestos a las Sí, ganancias 2020, por ahí para el que no tiene mucho tiempo y tampoco es un entendido en el tema, que por ahí vos entrás y ahí cargando algunos datos, que no es mucho más allá que tu sueldo y algunas deducciones que te pide el importe que deducís por mes, te tira aproximadamente, no son fidedignos ni 100%, pero son muy cercanos a la realidad
Yo comprobé algunas de esas Sí, yo lo he calculadoras, probado y funcionan bastante bien. funcionan bastante bien, del diario, qué sé yo, La Nación, Infobae, algunos de esos diarios tienen online la calculadora esta, y para orientarte a ver si estás cerca o no de lo que te tienen que retener es muy buena. Bueno, ahora Roberto, que ya nos quedan pocos minutos de programa, la verdad, y nos queda mucha tela para cortar, esa es la realidad. El mundo de los impuestos es muy grande. No sé, la otra vez escuchaba, no sé si hay alrededor de 500 impuestos, entre impuestos, tributos, tasas, contribuciones e impuestos, hay alrededor de 500 en el país, una cosa así, había escuchado. No sé si esto es así, pero son muchos impuestos. Nosotros estamos buscando, obviamente, a los importantes, a los más representativos y donde más ahorro podés tener. Pero no quiero que termine el programa sin que podamos dedicarle algún minuto, porque tenemos algo para hablar también de pymes, si bien lo nombramos a las pymes, hablamos algún concepto puntual, no pudimos profundizar, pero ya que estamos con personas humanas, alguno que me escucha dice persona humana, suena como redundante, ¿no? Pero es así como el código de comercio nombra a las personas, ¿no? Dice que son personas humanas. Y ahí el impuesto a los bienes personales, ¿no? Es un impuesto que, bueno, grava el patrimonio de las personas. Y hay un dato que no es menor, que yo me lo anoté por lo menos un minuto, nombrarlo, que dice esto, ¿no? Si vos tenés, por ejemplo, dólares, ¿no? Y los tenés en tu bolsillo, en la caja de seguridad y demás, vos sobre esos dólares terminás pagando impuesto a los bienes personales, ¿no? Ahora, si vos esos dólares los tenés en una caja de ahorro bancaria, ¿pagás o no pagás por esos dólares que tenés? Bueno, a partir del 2020, si yo mal no recuerdo, con la modificación de la 27541, no pagaría. Ahí hay una discusión con respecto al 2019. Pero lo que te digo con respecto a esto es lo siguiente. La tasa de interés, de la caja de ahorro en dólares es tan baja y las experiencias argentinas del Ahí riesgo está el punto. bancario es tan importante que realmente no creo que muchos se animen por cuestiones impositivas a dejar sus depósitos en dólares en los bancos. Este creo que es el tema más importante, el tema mayúsculo. Ahí prima el miedo a la confiscación por encima Sí, del miedo ahorro un impositivo, temor razonable, lógico, que marca basado la en la historia experiencia y la argentina. situación en la que está hoy la Argentina, ¿no? Bien, pero sí es un tema que es real, que si la tenés en efectivo pagás y si lo tenés en caja de ahorro no pagás. No es lo Exacto. mismo, es un dato no menor. Otra cosa importante también para nombrar, por lo menos para las pymes, ¿sí? Que ahora está en danza, por lo menos nombrarlo, nos quedan 3 minutos de programa, pero está el tema de asistencia para el pago de salarios, ¿sí? Sí. Eh, ¿Qué opinás de esto? Porque hay mucho ruido de Bueno, que yo les después... puedo, a ver, vamos a hacer un rápido resumen de lo que es hoy, de lo que hoy está imponiéndose como tema dentro del mercado. En primer lugar, tenemos que separar los que son de menos 800 de los que son de más de 800 empleados. ¿Esto por qué? Porque sabemos que este subsidio se empezó a dar en abril y ahora se renueva en mayo. Hay determinadas condiciones, estar inscrito en el sistema de ATP, estar dentro de determinado tipo de actividades y el tema mayor es las ventas. Hubo una comparación del 2020 con el 2019 con los bemoles que trae, ahora hay que hacerlo en mayo y demás. Pero el tema mayúsculo es las restricciones que se ponen a partir de ahora. Las empresas que tenían más de 800 empleados ya tenían estas restricciones con el subsidio de remuneración de abril y ahora en mayo lo que hace es que se alarga el plazo de las restricciones que tiene, ¿ok? La que tiene menos de 800 empleados, las restricciones no van para el mes de abril, no van a tener que devolver nada, no lo van a tener que devolverlo de abril, pero si tienen el subsidio en mayo,
piden el subsidio en mayo, van a tener las restricciones igual que la gran empresa. Nada más que en lugar de ser de 24 meses son de 12 meses. Lo que tiene este tipo de restricción es que uno puede salir en cualquier momento si tiene que realizar alguna de las operaciones que implican esta restricción, como ser el contado con liqui, dólar MEP, etc. ¿Qué hace? Devuelve el subsidio que le dio el Estado por los empleados, actualizados por ser más una tasa de interés. Y con eso lo libera como para poder hacer esas operaciones que estaba restringido con este sistema. Pero que quede claro que los que son de menos de 800 personas no tienen que devolver el subsidio de abril y no tienen ningún tipo de restricción si en mayo no toman el beneficio. Bien, bueno, buen dato. También otro dato que quisiera para cerrar, hay mucho, como decíamos, para hablar, y ya no nos queda tiempo. La verdad es que fue una hora bastante intensa. Después ahí seguramente este programa se va a subir al de YouTube ahí de la Iglesia del Centro en los próximos días, como para que lo puedan repasar con tranquilidad. Un solo Vimos puntito, muchas un solo punto que con respecto al tema de las deducciones quisiera que vean, es que en el 572 web que le tienen que presentar a su empleador, hay un rubro que dice ropa de trabajo. Ropa de trabajo. En realidad, esto viene de una jurisprudencia que fue la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú en el año 2008. Y esto, no estoy hablando de la ropa de trabajo exclusivamente de el obrero industrial, estoy hablando también de un administrativo. El tema es la razonabilidad. Una pauta de razonabilidad, si quieren, que no es impositivo, que es laboral, en general los convenios colectivos de trabajo dicen que el empleador le tiene que dar 2 equipos por temporada, o sea, uno para verano, 2 para verano y 2 para invierno. Entonces, de golpe me compro durante el año 2 camisas de invierno, 2 camisas de verano, 2 pantalones de invierno, 2 pantalones de verano, o 2 pares de zapatos y los puedo llegar a descontar de los impuestos. Bien, bueno, buen dato ahí. Bueno, está muy bueno todo este tema, parece un tema en este momento de pandemia, de cuarentena y de todo un tema menor, el tema de impuestos, pero la verdad es que muchas empresas, muchas personas, que por falta de conocimiento, ¿no? En la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? Y a veces por falta de conocimiento en el área impositiva, por querer tomar decisiones eh, sin fundamento, hay gente que comete errores, ¿no? Y ya para cerrar quería contar una anécdota y despedimos a Roberto y ya nos quedamos con el pastor Daniel González, que viene con su programa. Quería contar una anécdota de una persona que conocí que me contó una vez que él había hecho su declaración jurada, ¿no? De bienes personales, era un profesional de otra área, no tenía nada que ver, y él me dijo, yo hice mi propia declaración de bienes personales, y todo orgulloso, ¿no? Y entonces a mí me llamó la atención, porque a ver, Roberto, vos estudiaste 30 años y seguimos estudiando todos los días, no es un tema que vos estudies 10 minutos y puedas hacer una declaración jurada, ni sepas todo, porque todos los días estamos aprendiendo. Y esta persona me decía, yo hice mi propia declaración de bienes personales. Y entonces en la charla le pregunté, ¿cómo declaraste tu propiedad? Y él había declarado la propiedad al valor de mercado, ¿sí? Al valor de mercado, y había pagado, yo había hecho el cálculo, no me acuerdo la cifra, pero había pagado 10.000 pesos de más de impuesto de lo que debería haber pagado si supiera o si hubiera sabido cómo realmente hay que interpretar la norma legal. O sea, estaba pagando más de lo que el mismo Estado le pedía, ¿no? Con lo cual, no solo no era inteligente la postura, sino que había cometido un serio error, incluso pagado más de lo que correspondía. Así que bueno, pero ya con esto... Cuidado este año con esto porque es el valor
del año pasado ajustado por inflación. Y después lo otro también, los intereses de plazo fijo en pesos quedaron exentos del impuesto cedular. Esto está aceptado por impositiva. Bueno, Roberto, te agradezco mucho por este tiempo que nos dedicaste. La verdad que es un lujo haberte tenido. Es un gusto compartir entre hermanos. Un hermano, un siervo de Dios tremendo, que también es un experto en materia impositiva, así que un gusto haberte tenido acá en el programa de Principios para el Éxito. Gracias a vos. Nos despedimos y seguimos ahí con el pastor Daniel en el próximo programa. Muchas gracias a todos. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia, el hogar en el que no estamos solos, la casa en la que se respira otro oxígeno, la comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.